ir desentrañando las querellas y los abogados de la familia que sostienen y van a intentar demostrar que los integrantes de Albatros asesinaron a Rafael Nahuel en un contexto de violencia institucional y que ese hecho estuvo cargado además de odio racial. Digamos, ese va a ser el objetivo que se impone la querella en la sustanciación de este juicio. Y en cambio, por supuesto, la defensa de los efectivos de prefectura pretenden instalar la teoría del enfrentamiento armado y que tiene que ver esto entonces con la utilización del arma en legítima defensa, algo que vienen sosteniendo prácticamente desde que ocurrió este hecho de que asesinaron a Rafael Nahuel. Vamos a escuchar a Ezequiel Palavecino, él es abogado querellante de APDH Bariloche, que narra los hechos que se exponen en este juicio que tiene una trascendencia nacional muy importante. Nosotros tenemos una idea de lo que pasó. Vamos a intentar demostrar lo que hicieron estos 5 prefectos, ¿no? Que participaron de esta cacería. Que bueno, dentro del marco de un proceso judicial de una usurpación donde los perseguía, había un juez que estaba a cargo y que ordenó diferentes medidas, incluso más allá de excederse, tomaron decisiones que fueron ir a cazar a estos integrantes de la comunidad, ¿no? Estamos hablando de un cuerpo altamente entrenado, tenían armas largas y bueno, una paleta de posibilidades, ¿no? Desde lo que podían hacer, incluso conociendo el alcance del daño que podían generar. No hay dudas que había de granadas de estruendo, pintura, hasta balas de plomo, ¿no? Decidieron qué armamento utilizar y fueron a cazar. No mataron a más integrantes de la comunidad, casi de casualidad. Más de 130 balas se encontraron en el lugar. Una de ellas le dio muerte a Rafael, fue una muerte por la espalda. Ellos claramente estaban huyendo del ataque de los Albatros. Así que cualquier otra teoría, idea, discurso, relato, choca de bruces con cómo fue la muerte de Rafael, no por la espalda, mientras intentaba escapar de esta balacera. Bueno, ¿cómo se llega a este juicio? Hay 3 pericias importantes, 3 pericias balísticas realizadas en la etapa de instrucción que confirmaron que la bala 9 milímetros que terminó con la vida de Rafael Nahuel fue disparada por un arma de la prefectura. Esto ya está comprobado, la bala ingresó por la parte trasera de la cadera, es decir, lo mataron por la espalda. También hay que decir que el prefecto Sergio Guillermo Cavia, que es el principal acusado del disparo, el resto está acusado de partícipes necesarios, declara haber estado frente a un ataque armado. Esto hablábamos de la teoría del enfrentamiento. Sin embargo, en ninguna parte del expediente se hace mención de que los mapuches tuvieran armas de fuego y un poco lo que escuchábamos recién del abogado Ezequiel Palavecino que lo mencionaba. No se encontró absolutamente nada, solo consta en distintas declaraciones que ejercieron su defensa a la balacera con piedras. Es decir, a las balas las enfrentaron con piedras. Hasta ahora, en la semana que dio inicio el juicio, solo 2 de los 5 prefectos acusados, estamos hablando de Francisco Javier Pintos y de Carlos Valentín Sosa, hicieron uso del derecho a declarar sin responder preguntas, es decir, expusieron su versión. Otro hecho importante de la jornada de ayer fue la declaración de uno de los integrantes de Albatro que admitió, esto es muy interesante lo que pasó, que tomó decisiones influenciado por los medios de comunicación. Ah, esto es espectacular. Mirá, tremendo, es tremendo esto. Tremendo. Y vamos a detenernos un cachito ahí. Mira, es Julio César... dame un segundito. Es Julio César Mostafa. Sí. Es el segundo jefe a nivel nacional de los Albatros. Sí. Él declara como testigo. Entonces dice, cuando uno de los abogados de la querella le empieza a preguntar sobre con qué información previa contaban a la hora de tener que decidir, por ejemplo, quiénes iban a ser los prefectos que iban a estar en ese operativo. ¿Qué tipo de accionar, digamos? Claro, ¿no? qué tipo de acción, qué armas iban a llevar, digamos, todo este contexto, le pregunta, entonces él dice, bueno, se tratan de mapuches, según yo pude saber a través de los medios de comunicación. ¿Qué vio o escuchó? ¿Cómo fue ocupado el predio? Le pregunta uno de los abogados de la familia de Rafael Nahuel. Y este hombre le contesta, vi por los medios que habían ocupado unos días antes, en Clarín, dice. Él lo vio en Clarín. Entonces después, cuando recibo la orden, me acordé de lo que había visto. Mirá vos. ¿No? Impresionante.
Otra cosa, los abogados defensores trataron de que no se le preguntara más sobre este tema, porque ahí está, digamos, empiezan a recorrer el camino los abogados querellantes acerca de este agravante que es el odio racial, o sea, la muerte por odio racial. Entonces, evidentemente ahí habían encontrado un sustento importante los abogados querellantes. Los abogados defensores empiezan a tratar de que el abogado querellante a protestar en el tribunal para que no siga por ese camino. Y ¿saben lo que es interesante también esto? El tribunal autoriza a que se siga preguntando por esto, porque dijeron era necesario contextualizar, interesante la decisión del tribunal, el operativo que terminó finalmente con el asesinato de Rafael Nahuel. Entonces, a propósito de esto, vamos a escuchar al abogado de la familia de Rafael Nahuel, insistimos, es Ezequiel Palavecino, al que van a escuchar la voz de él, que habla de quiénes son los mapuches, pero también de cómo se fue creando el perfil de enemigo público número uno. Tienen una cultura inmensa, son un pueblo diezmado, ¿no? Un genocidio, que bueno, con el discurso de lo que nosotros llamamos la derecha, ¿no? Que a veces hay que explicarlo, pero crear un relato, un fantasma de tener un enemigo, alguien a quien perseguir, alguien a quien matar. De esa forma se va deshumanizando a ese otro, a esa otra, se le va quitando entidad. Eso legitima que cada vez haya más violencia y de a poco ya no hay que tener empatía por esta persona. Da lo mismo que esté o no esté. No se trata acá de una vez más o menos progre, se trata de si uno está a favor o en contra del derecho a la vida. Y en lo que tiene que ver con, sobre todo con la Patagonia, o en el norte también lo estamos viendo, las comunidades están siendo las últimas garantes de los recursos naturales. Y no es casualidad de que la derecha hace un tiempo que está instalando esto de que son terroristas, con un poderío, con una integración casi militar, como lo intentan seguirse aquí los albatros, totalmente inexistente. Cuando alguien después viene, visita, conoce, se entera, charla, se da cuenta que no tiene nada que ver con el relato que se ha instalado en los medios de comunicación hegemónicos. Es el fantasma de la RAM, ¿no? Uy, ¿te acordás? Bueno, sí, pero el enemigo interno. cuando él habla, cuando Palavecino habla de esto, digamos, que quisieron conformar un enemigo, digamos, con un poderío militar, se refería a eso, ¿no? A la RAM, a la famosa RAM que hicieron circular por todos los medios de comunicación. Y bueno, se crea, digamos, esa entidad maléfica, el enemigo interno. Sí, sí. Y bueno, y terminan pasando estas cosas. Y No, él explica ahí muy bien el proceso que es histórico de deshumanizar para luego justificar que pueden llegar a ser tranquilamente asesinados. no solamente eso. Y tener ¿sí? razones para hacerlo. Y que a nadie le importe. Claro, claro, exacto. Y que a nadie le importe. Sucede Además, con distintos sectores y grupos sociales a lo largo de la historia varias veces, que se los encuentra, se los ubica como enemigos a los que hay que exterminar, ¿no? Sí. Y luego cuando lo haces, ahí está la Lo justificación que previa, sí, ¿no? los altos cargos no pueden desconocer que esto es una narrativa y es una construcción de un enemigo, No, sin duda. enemigo imaginario. Digo, Sin tal vez duda. algunos Sí, lo hayan trabajan. dejado que lo influya, ¿no? Y ese operativo sucedió en un contexto que es importantísimo de entender, Sí, sí. pero sin lugar a dudas que hay gente con capacidad de tomar decisiones que en algún momento entiende muy bien que del otro lado efectivamente son mapuches con piedras, digamos. Bueno, Sí, la sí. persona que declaró ayer a Mostafa, que era la que hacíamos referencia, que es uno de... tiene un cargo importante dentro, digamos, de la prefectura y dentro del grupo Albatros, está diciendo que no, que sí, que fue influenciado por los medios de comunicación. No, yo lo entiendo, por eso Sí, digo sí. una opinión personal y totalmente, digo, me sorprendería que alguien que ocupe una función con cargo de importancia y de relevancia tenga un absoluto y total desconocimiento de que son mapuches con piedras. Yo Claro. creo que en algún momento hay un uso, tal vez, yo no digo que Claro, no haya claro. un contexto construido desde los medios y determinados eso es evidente, sectores, sí, total, sí. pero digo, también hay Hacete gente que... cargo de lo tuyo, ¿no? Sí. Eso es lo que estoy diciendo, sí. Sí, sí. Bueno, para finalizar, ¿cómo sigue el juicio? Cada semana, los martes y los miércoles va a haber audiencias, esto va a demorar bastante, aproximadamente hasta mediados de octubre se van a dar las audiencias en los tribunales de General Roca
por donde van a pasar más de 30 testigos. Esto es un problema también, que finalmente la querella intentó por todos los medios que el juicio se sustanciara en los tribunales de Bariloche, porque los padres de Rafael Nahuel viven en Bariloche, no tienen las condiciones económicas de poder viajar permanentemente a General Roca y de hecho la semana pasada ya no pudieron ir por falta de recursos. Así que lo vamos a seguir de cerca. Te lo contó Gaby Del Elís.